Y acá estoy, bueno, como les decía, estoy con Chema Alonso, quien es CDCO en Telefónica, Chairman de Eleven Pat. Chema, bienvenido por cuarta vez a 8.8. Bueno, las que he podido, las que hemos podido. Si no, hubiera estado en todas, Gabriel. Ya sabes que me encanta lo que hacéis y me encanta ver que cada año es más grande y hacéis más cosas. Así que a ver si hay suerte y puedo estar no 4, sino 40. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Nosotros sabemos que tú también, o sea, que nos apoyas cada vez que te lo pedimos, así que muchas gracias. Sabemos que tienes muy poco tiempo, que obviamente estar ahí en Bueno, la posición que estás ahora me lo he te reservado en deja. la agenda ahora estar con vosotros, así que ya si lo organizamos con tiempo, probablemente podamos disfrutar más. Oye, Chema, una de las primeras preguntas que quiero hacerte y que probablemente también la gente que está acá conectada con nosotros la tenga también, es justamente relacionada al video. En el video dice que ¿Sí? fuiste seleccionado a los 13 años para representar a Madrid en un concurso de informática. ¿Cómo fue eso? Pues mira, ostras, empecé informática con 12 años en una academia de mi barrio y de repente había un programa de radio que se llamaba Bienvenido Mr. Chip, me parece que era el título, y entonces hicieron una competición por toda España, en todas las emisoras de Radio Nacional de España que había en las ciudades, para que se hiciera un equipo para representar a una comunidad. Y entonces, pues bueno, pues yo me presenté, pasé los exámenes y tal, y elegían a 2 titulares y un suplente. Yo quedé como titular y bueno, pasé varias rondas y me gané un ordenador, un Epson PJ1 con doble disquetera de 5 1/4 y nada, luego no gané el concurso, pero me lo pasé muy bien. Fue una experiencia muy bonita en aquel momento y estuvo muy chulo porque, claro, para prepararse la prueba, pues había que estudiar mucho de la historia de la informática, mucho de tecnología y tal, y por supuesto eso para mí era muy divertido, ¿no? Así que maravillosa la experiencia. Ya a los 12 años ya tenías un computador, ya programabas, ya... Sí, de hecho era lo que más me gustaba. Yo con 12 años tenía un Amstrad, un CPC 6128. Yo empecé a programar con 12 en un ordenador Dragón, Basic, y luego yo, pues bueno, mis padres me compraron el Amstrad, el CPC 6128 y seguí programando en Basic en esos primeros años y luego ya cuando ya conseguí el Epson, el PJ1, pasé a programar ya en C, en Pascal, en COBOL. Aprendí COBOL como un loco en aquel entonces. Y bueno, y así hasta la universidad, ¿no? Pero programar era algo que me maravillaba y que hacía desde muy pequeñito. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Porque no todos lo saben. ¿Estudiaste programación, computación también en la universidad? En la universidad yo estudié Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, que es una mezcla entre programación, mucha programación y arquitectura de redes y de sistemas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho porque casi todo lo que estudié en aquellos años luego lo he utilizado, ¿no? Había mucho de algorítmica, mi proyecto de fin de carrera fue de geometría computacional avanzada y ostras, hoy todo lo que estudié, los algoritmos que estudié en aquel entonces, pues en el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning que tenemos hoy en día, pues son súper de actualidad, ¿no? Y me gustaban mucho. Y me especialicé sobre todo en bases de datos, base de datos y programación funcional, programación concurrente, programación orientada a objetos, programación orientada a componentes, UML, diseño recuerdo la programación lógica, que fue la última asignatura que saqué con el Prolog y el Camel ahí programando, y luego mucho de bases de datos. Me encantaban las bases de datos y bueno, pues las disfruté, hice muchísimo. De hecho, lo único que no estudié fue seguridad informática. Hice sistemas operativos, programé protocolos RPC y drivers de teclado para sistemas operativos, que eran nuestras prácticas. Y en bases de datos, pues me especialicé en todo, ¿no? De hecho, cuando salí, yo lo primero que me dediqué era a hacer tuning de bases de datos. Me especialicé en Oracle y trabajaba mucho con bases de datos, con redes, ese tipo de cosas. Yo llegué a la seguridad informática por culpa de saber mucho de bases de datos. Yo sabía
muchísimo de SQL, de PSQL, de PLSQL, que era el lenguaje de cuarta generación que se utilizaba en Oracle, Transact SQL después cuando llegó SQL Server y antes cuando estaba aparte, antes de que lo comprara Microsoft, con Progress, con Informix, yo tocaba muchísimas bases de datos. Entonces yo era capaz de hacer unas consultas SQL que ocupaban 3 pizarras. y claro, cuando el hacker Rainforest Puppy publica el 25 de diciembre de 1998 que ha descubierto que las aplicaciones de ASP en Internet Information Services, si pones una comilla puedes inyectar comandos en la base de datos, pues como, si esto se puede hacer con una comilla, yo sé hacer consultas así de grandes, ¿no? Y por eso luego seguí con lo de las consultas pesadas, seguí con el Blind LDAP Injection y tal, y al final se convirtió en mi día a día lo que más me gustaba y yo hice mi máster, mi maestría lo hice sobre Blind LDAP Injection, el trabajo de fin de carrera de la ingeniería. Sí, ¿cómo lo hiciste? ¿Estudiaste primero ingeniería y después inmediatamente seguiste con el magíster? No. Yo estudié ingeniería técnica informática de sistemas, 3 años de la universidad y luego dediqué un cuarto año al proyecto y a acabar las 4 asignaturas que me quedaban. Eran 14 asignaturas por temporada. ¿Y en qué momento llega Informática 64? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo en realidad? Yo acabo la universidad con 21 años y me pongo a trabajar en una startup que se dedicaba a hacer sistemas de información geográfica, GIS, y a programar en Visual C en aquel entonces. Y entro de becario sin cobrar. Yo lo que quería era aprender cómo funcionaba el mundo de la empresa y cómo iba esto. De ahí salté a una empresa donde pues hacía un poco de todo, hacía programación, daba cursos y hacía proyectos de todo tipo y eso fue en el año 98 y 97 y en el año 99, con 24 años, pues Rodol y yo, mi amigo de toda la vida, con el que jugábamos al Amstrad y con el que programábamos juntos y hacíamos todas nuestras cosas, pues decidimos montar nuestra propia empresa, Informática 64. No se me olvidará aquel momento en el que se lo dije. ¿Partieron los dos solamente? ¿Y cuántos terminaron siendo antes de pasar el 2013 a Telefónica? Bueno, fuimos variando, fuimos haciendo... La verdad es que era muy divertido, ¿no? Porque nosotros teníamos la empresa y lo hacíamos para tener un trabajo de algo que nos gustaba, que era la informática y la tecnología. Y lo mismo montábamos redes. Claro, teníamos que ganarnos la vida. Y lo mismo montábamos redes, que arreglábamos ordenadores, que hacíamos un programa, que dábamos un curso, que cualquier cosa, ¿no? Que hacíamos una página web, lo que fuera. Y entonces fuimos cambiando. Llegamos a ser como unos 80 o 90, luego bajamos a 50, luego estuvimos en diferentes... Íbamos cambiando, ¿no? Estuvimos 13 años, nos dio tiempo a hacer muchas cosas. Y luego cuando llegamos a Telefónica éramos como 25 o 30, ¿no? Habíamos hecho un grupo muy sólido y bueno, hubo que seleccionar cómo nos íbamos a Telefónica, los que se querían ir a Telefónica, los que se querían quedar en 0xWorld, otros que se fueron a otros proyectos que teníamos en paralelo y tal, y al final en Telefónica, cuando llegamos a Eleven nos fuimos unos 20, 25 personas allí. Vale. Bueno, ahora ya voy a partir con las preguntas, eso era modo introductorio, así que ahora voy a las preguntas. Me ha sacado aquí todo mi currículo. No, claro, ahora. De hecho, voy a partir con una pregunta personal, pero de ahí vamos a las preguntas. Hay un tema curioso, me has preguntado lo de la universidad, hago la ingeniería técnica, monto Informática 64 con 24 años con Rodo y yo vuelvo a la universidad con 30 años a hacer la ingeniería superior y entonces hago los 2 cursos de ingeniería superior, luego hago el proyecto, luego hago la maestría y luego empiezo el doctorado, hago 4 años de doctorado y consigo con 38 años, 8 años después, acabar el doctorado. Sí. O sea, que lo hice como en 2 partes. Sí. Yo volví también a estudiar, a hacer un magíster hace poco, hace 4 años, algo así. Pensé que iba a ser muy fácil, considerando la experiencia, pero no era tanto. Hay que estudiar. Uno tiene que volver a recordar y a refrescar muchos conocimientos.
Oye, nosotros sabemos que tú escribes, todavía sigues escribiendo en tu blog, escribes un post diario, ¿cierto? Mucha Sí, gente sí, no lo cree. sí, sí. ¿Alguien te ayuda o lo haces todo tú solo? Bueno, sí, me ayudan. Ahora, bueno, ahora me ayudan más porque, claro, el blog pues es un canal que lee mucha gente. Entonces, con la gente cuando hace sus trabajos me manda lo que hace, ¿no? Entonces, pues el equipo de Ideas Locas que trabaja conmigo, que tú conoces, con Pablo y tal, pues escriben 1 o 2 veces a la semana. Luego, pues alguien me propone un artículo y yo se lo publico, etcétera. Pero todos, absolutamente todos, el 100% de los posts los maqueto yo, los reviso yo, los edito yo y los publico yo. Es decir, que lo hago yo, toda esa parte final lo hago yo. Pero me ayudan mucho. No solo ahora, de hace mucho tiempo. Y lo bueno es que como hacemos muchas cosas, muchos proyectos, pues siempre hay algo que contar, siempre tenemos una historia que contar, ¿no? Lo más importante para poder escribir un post todos los días es vivir mucho y hacer muchas cosas, ¿no? Para poder contarlas y compartirlas con la gente. ¿Cómo es un día normal de Chema Alonso? Desde la Pues mañana. me levanto a las 6 de la mañana, si no antes, a veces a las 5:30 o a las 6 de la mañana. A primera hora me quito lo más urgente posible, como hasta las 7, 7:30. Intento luego hacer algo de deporte. Hoy he hecho, por ejemplo, he salido a correr media hora y luego he hecho media hora de gimnasio. Y después, nada, meterme en el trabajo en Telefónica, ducharse, arreglarse y en el trabajo de Telefónica hacer proyectos, a las reuniones de trabajo, a idear cosas, o si tengo que dar alguna charla, alguna conferencia y suelo acabar leyendo. Me encanta leer o ver un capítulo de una serie que esté viendo y después leer y muy prontito en la cama. Yo soy gallina, yo salvo que tenga una cena con amigos, que sí que me gusta salir a cenar mucho con los amigos y pasarlo bien, prontito en la cama. Yo a las 9:30, 10 estoy ya plegando, con mi librito ahí leyendo. Y las gafas, que ya necesito. Una de las preguntas que hacían era si tienes familia, tienes hijos, hijas. Bueno, no me gusta hablar de mi vida personal mucho, pero sí, soy una persona normal y corriente de este mundo y tengo dos niñas ahí preciosas que son mi hacker y mi survivor y que, bueno, las pueden ver en YouTube porque cuando presenté, cuando presenté Aura en Movistar Plus lo hice con mi hija mayor, con Leire, con mi hacker. La llamo mi hacker porque es la que me cambió, me hackeó el eje de existencia. Y bueno, pues ella hizo una demo de Aura en la aplicación de Movistar Plus conmigo y tal. Y además estuvo muy gracioso porque lo ensayamos y tal. Son 8 minutos. Y con la pequeña, que es un torbellino, con mi Survivor, porque de pequeñita estuvo muy malita. Pero como es una Survivor, salió adelante, que es un torbellino, pues también grabé un anuncio con Movistar Home y con el Atlético de Madrid. Me ha salido del Atlético de Madrid, no he podido evitarlo. Claro, eso pasa. Y, y entonces, como era pequeña no sabía decir Aupa Atleti, decía Gopa Atleti. Entonces hicimos un viral, un anuncio que está en YouTube de la Supercopa con Movistar Home y salgo yo con la bufanda blanca y ella con la del Atleti y bueno, está gracioso. Y era muy pequeñita, ahí tendría 3 o 4 años. Así que Qué entretenido. Bueno, una de las preguntas que también mandaron es, ¿cuál fue tu primer hackeo? es difícil, no recuerdo. Yo creo que esas cosas no me acuerdo. Sí que me acuerdo de alguno curioso. Ten en cuenta, Gabriel, que yo empiezo con el tema de la seguridad informática con el SQL Injection en el año 1999 y a principios de 2000. Entonces, tú imagínate si a día de hoy todavía tenemos fallos de seguridad de SQL Injection, lo que era allí en el año 2000. O sea, es que en el año 2000 era la fiesta. O sea, en el año 2004, cuando empezamos a ver que ya los formularios están ya más protegidos y tal, empieza el Blind SQL Injection con los parámetros numéricos y alfanuméricos y es la fiesta, porque sigue siendo la fiesta, está todo abierto. En el año 2000, pues es que
prácticamente todo Internet tenía SQL Injection, era una locura, ¿no? Y recuerdo uno muy curioso, en el año, bueno, hacíamos una demo con la web de Chuck Norris, que tenía un problema de que los precios de la tienda de Chuck Norris iban desde local, entonces los podías cambiar. Hice en una conferencia que me invitaron a Yahoo, la Yahoo Security Week, estuve haciendo una demo con la web de Arnold Schwarzenegger que tenía SQL Injection. Y recuerdo que una de las primeras, pero bueno, yo todavía no hago nada malo, nunca he hecho nada malo. Y otra de las que recuerdo fue la web del Atlético de Madrid cuando estaba en segunda división y tenía también SQL Injection y tal, y entonces yo lo quería subir a primera división en la clasificación y tal. Y se lo conté a los del Atlético de Madrid y a los chicos que llevaban la web del Atlético de Madrid y lo arreglaron, ¿no? La verdad es que como yo siempre he sido un niño bueno, que no vengo ni del underground, ni tengo un pasado siempre que he encontrado una vulnerabilidad se la he reportado y lo he contado a ellos. Sí, claro. Me imagino que sí. De hecho, lo mismo ha pasado con Apple. Recuerdo que también lo contaba en otra conferencia, que también hemos descubierto cosas en Apple y también se le han informado, etcétera. De hecho, ¿qué fue lo último del iPhone? Acá también preguntaban, porque al parecer no vieron la Echo, pero preguntaban qué fue lo que descubriste este año con el iPhone. Bueno, este año lo que reporté a principios de septiembre fue primero en WhatsApp con iPhone. En WhatsApp tienes la opción de proteger tu WhatsApp con la cara, con el Face ID. Y descubrí casi por casualidad aquí enredando que era posible saltarse el Face ID de WhatsApp. Entonces, si tú tenías el teléfono y te pedía el Face ID, había un truco que haces una llamada perdida a WhatsApp y con esa llamada desde la lista de llamadas puedes volver a ejecutar una llamada de WhatsApp y se saltaba el Face ID, ¿no? El Screen Lock Protection. Y entonces esa la reporté a Facebook, le llamé por teléfono, que tengo buena relación con ellos y la arreglaron. Y lo otro que estuve contando en la Echo es que mi hacker, mi niña mayor, que ya es preadolescente, pues ahora le gusta mucho la tecnología y lo que quiere es sorprenderme y retarme, ¿no? Y lo que hizo fue hacerme un truco que habéis visto en TikTok, en el cual con el control de voz de iPhone podías introducir el passcode. Y entonces yo le dije que poner el control de voz era abrir la superficie de exposición un montón. Entonces, jugando con el control de voz y el equipo de ideas locas, descubrimos que podíamos hacer plantillas y teclear y crear scripts para, utilizando Klingon, mandarle comandos al iPhone y robarte el último WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, la gracia es que si tú tienes un acceso temporal a un iPhone, ¿cómo logras la persistencia para tener acceso siempre? Pues si no tienes el passcode es muy complicado, porque no puedes ponerte un Face ID ni puedes crearte nada. Pero utilizando estos scripts que hicimos con plantillas, con control de voz, etcétera, podías decirle que te mandara el último SMS, que te mandara el último WhatsApp, la última foto, etcétera. Y todo lo hicimos en Klingon. La verdad es que estuvo gracioso, nos lo pasamos muy bien. Sí, claro. Y le enseñé a mi hacker que si tienes un papá hacker hay que respetarlo. ¿A ella le gusta el tema de la informática ya, la seguridad, sí. la programación? Sí, está aprendiendo a programar en Python y desde muy pequeñas han nacido con la tecnología y yo no quiero que sean consumidoras de tecnología, sino que sean constructoras de tecnología, ¿no? Lo bonito de ser hacker no es encontrar fallos ni romper cosas, sino crear cosas, ¿no? A mí lo que más me gusta es crear cosas, hacer cosas, ¿no? Eso es lo más Ayer decía lo mismo Jason Street, de hecho. Oye, otra pregunta acá y que probablemente ya te la han hecho muchas veces es si tienes un solo gorro y si lo has perdido alguna vez. Sí, tengo un solo gorro y lo he perdido una vez y no veas la que se lió cuando se perdió el gorro. Sí. Para que tengas... el gorro es... yo antes estaba sin el gorro, no estaba hablando y estaba sin el gorro y en Telefónica en mi trabajo no llevo el gorro, pero si voy a dar una charla me lo pongo siempre o si hay alguna cosa pública, porque además la gente te reconoce la imagen, ¿no? Es como si vas a ver a los Kiss y no se pintan la cara. No, los Kiss tienen que pintarse la cara. Yo esto es como quiero. Y
Entonces, cuando perdí, bueno, una como curiosidad, cuando vino Barack Obama a Madrid, seleccionaron una serie de personas para hacerse fotos con él y yo, pues me seleccionaron para hacerme una foto con Barack Obama y yo dije, hostia, pues claro, yo me hago una foto con Barack Obama. Pero claro, cuando iba a hacer la foto, digo, hostia, ¿cómo me he visto para hacerme la foto con Barack Obama? Y entonces llamé a Telefónica y dije, oye, ¿cómo voy vestido para la foto con Barack Obama? Y bueno, hubo una reunión de todos los equipos y dijeron, con gorro, ¿no? Entonces yo mi foto con Barack Obama, salgo con mi gorrito y como siempre. Y lo perdí en un Mobile World Congress justo la semana antes del Mobile World Congress de 2019, en febrero, perdí mi gorro. Siempre que llegamos a los eventos del Mobile World Congress vamos con mucha tensión, mucha prisa, todo tiene que cuadrar, hay que montarlo bien. Entonces, en una de esas carreras de estrés, donde yo fui a firmar un contrato que necesitábamos firmar, pues lo perdí el gorro. Y cuando llegó el Mobile World Congress tuvo que hacer la conferencia sin gorro. Y estaban más preocupados todos que yo. Y yo les decía, joder, que la conferencia la doy yo, que no la da el gorro, ¿sabes? Y di la charla sin el gorro, pero luego conseguí hacerme con mi gorro otra vez y aquí está. Pero vamos, es muy difícil. Llamé a Quicksilver, porque es un gorro Quicksilver, no debería haber dicho la marca, y buscaron por Estados Unidos y tal, y me mandaron una caja que tengo en casa como con 15 o 20 gorros de Quicksilver, de rayas, azules, parecidos, pero no exactamente el mismo. Así que me imagino que debe ser muy difícil de conseguir, por el año en el que se creó, etcétera. Es muy antiguo, sí, es muy antiguo, es del 2003 o 2004, es muy antiguo. Y yo lo usé por primera vez para hacer una demo en la presentación de Windows Vista, cuando se lanzaba Windows Vista, y la historia es muy tonta, es que no habíamos hecho la presentación, no habíamos hecho las PPTs, y entonces se nos ocurrió hacer un teatrillo en el escenario, y el teatrillo era que, la verdad, que no habíamos hecho las PPTs porque estábamos haciendo snowboard. Entonces yo salí con mi gorro de snowboard y mi mochila y tal, y sobre el escenario hicimos toda la demo. Sí, y ahí quedó ya ahí quedó la imagen y de ahí no te pudiste sacar más el gorro. Así es, Gabriel. Y te disfrazaste también, ¿o no? Vi por ahí algunas fotos de ti disfrazado dando charlas. Muchas veces. Dar una charla es algo que a la gente le da miedo y a mí me daba pánico. O sea, la primera conferencia a mí me daba pánico. Eso de subirte al escenario y contar algo te da pánico, ¿no? Porque los miedos que tienes son siempre los mismos, ¿no? Se van a aburrir, no les van a gustar. Como digo yo, el miedo de se van a dar cuenta de que no me lo sé bien, que ese miedo lo tienen toda la gente cuando se sube al escenario. Va a venir uno más listo que yo y me va a hacer preguntas muy difíciles. Y la verdad es que cuando te acostumbras a subir al escenario y a hablar con la gente y contarles cosas y que la gente te escuche es algo muy bonito, muy, muy entretenido y muy gratificante, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos las reuniones con los clubs de estudiantes que venían a aprender por las tecnologías que dábamos nosotros cuando yo trabajaba con Microsoft, y hacíamos las reuniones de los MVPs, de los Most Valuable Professionals, que yo he estado 13 años siendo MVP de Microsoft, pues nos disfrazábamos de todo, de cazafantasmas, hay una que tengo de Gimli ahí, que es muy gracioso. Y la de Gimli llevaba un hacha. Luego me paró la Guardia Civil, la policía con el coche, y cuando abrió el maletero y vio que llevaba un hacha, tuve que dar un montón de explicaciones. Luego me he disfrazado de ruso, hice un calendario tórrido de todos los hackers en paños menores o desnudos para recaudar fondos. Me he disfrazado por supuesto, de Jedi, de Darth Vader, del Emperador. Me he disfrazado de vaquero, de los Cuatro Fantásticos, que luchábamos éramos los Cuatro Fantásticos, pero solo íbamos dos. Y bueno, pues era divertido, nos lo pasaba muy bien. Y los vídeos están por YouTube, la gente lo puede ver, ¿no? Y además, pues lo volvería a hacer, me encanta. A mí también. Acá hay una pregunta, otra que mandaron. Dicen, bueno, con la experiencia que tú has obtenido con todos estos años, liderando y formando parte de una de las grandes empresas de ciberseguridad,
¿cómo ves el futuro con respecto a la ciberseguridad? Bueno, yo creo que la ciberseguridad lo que va a ser es parte fundamental en la evolución tecnológica de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está metiendo a marchas forzadas en todos los rincones y estamos poniendo sistemas de inteligencia artificial pues, para reconocer personas, para controlar alertas, para automatizar respuestas, para tomar decisiones en inversiones, en bolsa, etcétera. Y cuando haces pones un algoritmo de inteligencia artificial a tomar decisiones, primero le tienes que dar muchos datos y la gracia, la magia de estos algoritmos es que es machine learning, máquina aprendiendo, ¿sabes? Aprende ella. Como aprende, es muy difícil de interpretar y de saber, que es el gran reto que tenemos ahora con el machine learning, ¿no? Es qué es lo que hace que haya aprendido así, ¿no? Y por eso nos encontramos que si los sistemas de reconocimiento facial de repente pues tienen sesgos de género o sesgos de raza o el sistema crediticio puede tener sesgos de población, es decir, nos encontramos con un montón de problemas porque es difícil saber cómo ha aprendido el algoritmo. Pero claro, si ya dándole un buen conjunto de datos enorme, el algoritmo aprende y no estás seguro de si lo ha hecho bien, lo que nos vamos a encontrar es que todos los ataques que vamos a tener en el futuro van a pasar por manipular los entrenamientos de los sistemas de inteligencia artificial y van a aparecer esquemas de ataque que todavía no tenemos ni pensado ni planteado, ¿no? Nosotros en el equipo de Ideas Locas hemos publicado algún post en el blog, estamos mirando esto de la interpretabilidad del aprendizaje, estamos viendo lo que presentó Google del testing with concept activation para saber cuáles son los conceptos que le hacen aprender a un modelo de inteligencia artificial, pero el número de sitios donde se están poniendo los algoritmos de inteligencia artificial, las decisiones que están tomando y los entrenamientos es tan diverso y tan complejo que se va a abrir la necesidad de grandes equipos de ciberseguridad especializados solo en eso, en cogerte tu inteligencia artificial y saber si ha sido manipulada, si es correcto el aprendizaje, si tienes sesgo, etcétera. Igual que tenemos analistas forenses, tenemos especialistas en ciberseguridad de modelos entrenados de inteligencia artificial que tendrán que verificar y auditar que no han sido manipulados, que no han sido atacados y que están haciendo la función para los que se creó, que es algo súper chulo. Creo que todavía no hay muchas unidades haciendo eso. Nosotros estamos en la parte de Ideas Locas trabajando estudiando mucho esto porque, por supuesto, lo vemos como una de las ramas que en 11 Paths tendremos que tener en el futuro, ¿no? Especialistas en auditar la seguridad de los modelos de inteligencia artificial que se ponen en producción, ¿no? Me parece súper claro. Acá hay otra pregunta más que también mandaron. Preguntan, ¿cuál crees tú que es el método más efectivo para influir en la construcción de políticas públicas de ciberseguridad? Dado los últimos acontecimientos, por ejemplo, que pasaron en Chile, donde tuvimos un ataque al Banco Estado y también un ataque a plataformas del gobierno. Entonces, ¿cuál sería el método más efectivo para influir en la construcción de políticas públicas de ciberseguridad, en tu opinión? Bueno, yo estuve en el Senado de Chile hace poco. Sí, sí. Muy bueno. Muy buenos comentarios, porque a todos nos sentimos muy bien interpretados con el tema de la palabra hacker. Yo les hice una charla en la que, pues les intentaba exponer tres cosas, ¿no? La primera, que los hackers no son los malos. La segunda, que el cibercrimen es algo que hay que regular, que está muy bien, pero que no es todo, porque los retos como sociedad que tenemos, y era el tercer punto, que los retos como sociedad con la invasión tecnológica masiva que tenemos y redes sociales, fake news, soberanía de datos, nacional de datos, son muchos. Conseguir influir en ellos no hay una receta mágica. Nosotros lo que creemos es que hay que educar y que hay que explicar muy bien las cosas. Y esto lo conocen desde hace muchos años todas las empresas, ¿no? Los famosos lobistas, los lobbies. Los lobbies no tienen por qué ser malos. Los lobbies tienen que ser, lo que intentan hacer es
educar o explicar su posicionamiento a los reguladores, porque no es fácil llegar a ellos, sus agendas son complicadas y las decisiones que tienen que tomar son muy complejas y es muy difícil hacer una buena regulación, una buena legislación sin que haya habido un debate profundo previamente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es organizarse y presentar, pues por medio de asociaciones o por medio de grupos de opinión, los famosos think tanks, hay que proponer debate público, llegando a los medios y a la sociedad para que llegue al regulador, porque si no es muy complicado, no hay una receta, pero todo pasa por la educación y por la explicación de los razonamientos que se tienen, ¿no? Yo creo que están concienciados en la ciberseguridad y que van a hacer una política pues similar a las que tenemos en España y en Europa, según me comentaron algunos de los senadores, pero creo que habría que aprovechar la oportunidad para mirar más allá, ¿no? A los retos donde nos estamos enfrentando. Y yo creo que el documental este de Netflix, de The Social Dilemma, que explica muy gráficamente pues algo que yo llevo años hablando de eso, exactamente de eso, ¿no? Del engagement y tal. Y cuando hice el discurso en mi acto de doctor honoris causa, yo hablé de eso, hablaba de tecnología humanista, de las redes, de las redes sociales, de cómo se utilizan los datos, del engagement, de la protección. No podemos maximizar el engagement para que una persona esté jugando 80 horas a un juego. Está claro que jugar 80 horas a un juego no es healthy, no es bueno para la salud, ¿no? Entonces, y los algoritmos de gamificación están pensados para darte el chute de dopamina en el momento adecuado, que consigas el premio en el momento que estás bajando. Entonces, hay muchos retos como sociedad y uno fundamental, la comunicación, las noticias falsas, y no solo las noticias falsas, sino que los medios de comunicación están en manos de los anunciantes. Hoy en día, un medio de comunicación del que te estás informando solo subsiste si le llegan clics y anuncios de plataforma, y solo le van a enviar tráfico si ese medio está hablando de lo que quiere que hable el anunciante y como quiere que hable el anunciante. Entonces, está todo totalmente coaccionado, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas como sociedad. Tenemos muchos retos y por eso es importante que hablemos, que los analicemos, que los debatamos en sitios públicos y que haya pues grupos de pensamiento que aglutinen todas esas ideas pues en papers, en presentaciones, en propuestas, etcétera, ¿no? Me parece muy bien. Acá hay otra pregunta que enviaron y dice, si existiesen los 7 pecados capitales de la ciberseguridad, ¿cuáles serían en estos momentos de pandemia? Sobre todo en países latinoamericanos en donde la digitalización se aceleró exponencialmente debido al COVID. Bueno, la digitalización se ha acelerado en todo el mundo debido al COVID. Ha sido el mejor CEO del año. CEO del año COVID, sin duda. Pues mira, no sé cuáles serían los 7 pecados capitales, pero yo tengo una charla en YouTube que se llama Decálogo Maligno de seguridad, ¿no? Y explico, pues, no 7, sino 10, cuáles son las cosas que son nefastas en ciberseguridad, ¿no? Cosas como ¿por qué me van a atacar a mí, no? Claro. ¿Por qué me van a atacar a mí? O, no, si no necesitas un antivirus, y esto es, si los antivirus necesitan solo sentido común, ya, es que el sentido común dice que necesitas todas las herramientas de protección, que no te han leído el código de eso que estás ejecutando en tu web. Y bueno, ya hablo de 10 y en tono humorístico y divertido, y esa charla la he dado varias veces a CEOs, a gente no tecnológica, para concienciarles de que con la ciberseguridad el problema es que solo tienes una oportunidad, ¿no? Que es, que lo digo en la conferencia esta, digo, mira, tienes 2 opciones, gastarte mucho dinero y que no pasa nada, que entonces te has gastado mucho dinero, o no gastarte mucho dinero, que te roben los datos de tus clientes y entonces que tengas que salir, como salió Sony en su momento, a decir, lo siento, tus datos están en Internet forever and ever, y una vez que los datos están en Internet no puedes hacer nada, y decir lo que dijo Sony, que nunca se me olvidará, es si le dice, pues cambia la contraseña y tal, pero claro, el resto de los datos no los puedes cambiar. Tú no puedes dejar de vivir donde vives, no puedes dejar de ser quien eres, no puedes
dejar de tener el pasado que tuviste, como le pasó a los usuarios de Ashley Madison, que al final acabaron algunos suicidándose. Y decía, para el robo de tu identidad o financieros, remain vigilant, permanece vigilante. Digo, pues se lo digo yo a los CEOs, ¿no? Digo, tienes la opción de gastarte mucho dinero y que no pase nada, o no gastarte mucho dinero y salir y escribir una cartita de disculpa a todos tus clientes y decir, remain vigilant. Claro, tú, depende de usted. Oye, hay otra pregunta más, que la mandaron también de acá, de región de Chile. Dice, en el contexto de la pandemia mundial, ¿qué le dirías a los jóvenes y adolescentes que han estado en casa durante el confinamiento? ¿Existe la esperanza o deberíamos acomodarnos lo mejor posible al contexto? Pues, yo le diría que la vida se vive día a día y que o sea, nadie elige dónde nace, ¿no? Te toca nacer y naces en un contexto y en una época. Y me gusta pensar, me gusta mucho hay un libro que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo a todo el mundo, que es En defensa de la ilustración, de Steven Pinker, que comienza con un segmento del discurso de Barack Obama que dice, si fueras a nacer y no supieras en qué época de la historia vas a nacer, o sea, no supieras en qué tipo de familia vas a nacer, si rica o pobre, no supieras en qué país vas a nacer, no supieras nada de dónde vas a nacer, pero solo pudieras elegir la época histórica donde nacer, elegirías ahora. Porque si tú miras hacia atrás, la historia de la humanidad es una historia de mejora continua, de superación continua, a pesar de que a las noticias nos quieran pintar que todo es un desastre, etcétera. No es verdad, lo que buscan es radicalizarte. Y el libro este está muy bien, de Steven Pinker, me gusta mucho también el de Factfulness, de Hans Rosling, que lo explica con datos, hace gráficas de cómo ha ido evolucionando el bienestar y la salud, etcétera. Y ahora nos ha tocado una cosa que es la pandemia, que es la situación donde confinamiento, pasamos al mundo digital, etcétera. Y bueno, los que estamos en este mundo, que es el mundo digital, pues somos afortunados, porque de repente todo pasa por tecnología digital y nosotros somos creadores de tecnología. O sea, todo pasa por e-commerce, todo pasa por servicio remoto, cosas que es nuestro mundo, ¿no? Y nos encontramos en una posición privilegiada. Tú piensas, pues la gente de hostelería o la gente que tiene que hacer pues, trabajos físicos presenciales que no son los nuestros, ¿no? Entonces yo escribí cuando pasó esto, me acordé de un librito que leí en el año 2008, que me gustó mucho, que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es una novelita muy famosa, muy chiquitita. En el año 2008 tuvimos una crisis muy grande en España y muchas empresas se fueron al paro, se destruyeron y tal, y hubo que recrearse. Y yo recuerdo que me leí aquel libro y dije, ostras, pues es que de esto va la cosa, ¿no? Va de adaptarse y buscar dónde está tu queso ahora. Entonces ahora ha llegado el COVID, nos llega una nueva situación y lo que hay que hacer es adaptarse y buscar las oportunidades y la situación que tenemos hoy en día para crecer y hacer cosas mejores, para mejorar. Este es nuestro punto, pues a intentar mejorar. Entonces, volver a tiempos atrás, yo creo que nunca vamos a volver a lo de atrás. Ya cambiará todo, ya el teletrabajo se ha puesto, ya no es fácil cambiar muchas de las cosas que se han metido en nuestra vida. Sí, es verdad. Mira, voy a buscar una pregunta de YouTube también, porque hay muchas preguntas, la verdad, en YouTube. Pero, por ejemplo, una de esas tiene mucha relación, dice, ¿has pensado cómo proteger el futuro de la sociedad, entre paréntesis, nuestros hijos, frente a un mundo virtual en donde el producto comprado o vendido somos nosotros y mañana no lo sabemos? Bueno, fijaos, cuando hablábamos de lo de la inteligencia artificial, hablamos de los sistemas de recreación de personas. Hay la demo esta que hicimos en Ideas Locas, donde Enrique me mueve en un vídeo y parece que está hablando. O sea, el mundo al que vamos de teletrabajo con modelos de inteligencia artificial hace que sea muy complicado, ¿no? Porque tú antes salías a la calle, te encontrabas con un chaval y sabías cómo era y tal, te hacías amigo o no te hacías amigo y tal. Y ellos ahora que se comunican por internet, de repente tienen videoconferencia con gente que piensan que son una persona y
son otras, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo creo que los retos que se están enfrentando ellos o los chavales hoy en día más jóvenes son muy grandes y nosotros no estamos preparados para avisarles de lo que se van a encontrar en el futuro. Lo único que vamos a poder hacer es acompañarlos y estar cerca, ¿no? Por eso yo siempre le digo a los padres que no se trata de prohibir o de decir que no a las cosas, se trata de educar y de acompañar, ¿no? A los jóvenes en su exploración de Internet, pero es que utilizan cosas que nosotros ni conocíamos. TikTok, ¿cuántos años tiene? ¿2? No sé, si es que utilizan cosas y servicios que nosotros no conocemos y vamos a cosas que tenemos que ir descubriendo con ellos. Sí, verdad. Mira, acá hay otra pregunta también entretenida que dice, ¿cómo vas a retener a los talentos en el lado white si el cibercrimen paga más y ya nadie enseña ética en las escuelas? Bueno, sí, no creo que el cibercrimen pague más. Creo que las historias estas de película de te metes al cibercrimen y luego te contrata una empresa con un pastizal, ¿no? De hecho, había una leyenda de que yo entré a Telefónica también porque hice algo así, es totalmente falsa. Y luego las historias estas de que el cibercrimen paga más. Pues mira, yo he trabajado muchos años con la unidad de las unidades de ciberdelitos de la policía y la de cibercrimen y la de ciberterrorismo en Guardia Civil. De hecho, es público que yo tengo la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco porque he trabajado mucho con ellos. Y es una pena cuando chavales buenos pues se les arruina la carrera porque acaban en la cárcel, ¿no? O porque de repente quedan inhabilitados. Hay una historia muy divertida que yo la tengo, me llamó mucho la atención, que es la de Lupin, un chaval en España que salió en El País, lo podéis buscar la historia de Lupin, y al final lo cogieron y el tío tomaba todo tipo de medidas y tal, y era un chaval que yo creo que es súper listo y que en la empresa tendría un valor de la leche, pero se metió en el cibercrimen y montó una gordísima y al final lo pusieron entre rejas, ¿no? Al chaval. Y yo creo que si alguien piensa que eso paga, pues bueno, no se puede hacer nada. Yo disfruto mucho el trabajo que tengo, disfruto mucho trabajando con la gente que trabajo, me considero muy bien pagado y he podido llevar mi vida con dignidad y creo que en el lado white se puede llevar una vida digna y buena trabajando con tecnología, ¿no? Que es muy bonito. Sí, verdad. Qué buen consejo, Chema. Y solo quería recordar un poco lo que dijiste en el Senado. Me gustó mucho lo que dijiste respecto a que a un cibercriminal le queda muy grande la palabra hacker. Y que en realidad cuando se refieran bien a las personas, porque en realidad no son cibercriminales. Y justamente esto que tú acabas de decir muchas veces son mitos que se han inventado, historias, mentiras. Y ayer también lo repitió Jason Street de manera muy fuerte. Y un hacker es otra cosa, es lo que tú dices. Un hacker es alguien que está dispuesto a crear cosas con la tecnología y no a romperlas. Así que muchas gracias. Se pasó volando el tiempo, Chema. Muchas gracias por tu tiempo, por apoyarnos siempre. Para mí es un honor, siempre lo digo, y un orgullo poder trabajar contigo y en Eleven Path porque he aprendido mucho. Así que, ¿qué quisieras decir para despedirnos? Pues mira, me gusta, tú sabes que lo que tenemos en Eleven Path es muy bonito, pero sobre todo es porque hay gente buena, Gabriela. Lo importante, yo le diría, y Eleven Path ha llegado muy lejos, muchísimo más de lo que esperábamos en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Para mí, empiezo yo Informática 64 en el 99, 13 años después la convertimos en Eleven Path, llega Telefónica y empieza a crecer y empieza a ser como un agujero negro, ¿no? Todo lo que hay de seguridad empieza a venir con Eleven Path y montamos esa empresa tan bonita que tenemos hoy en día, pero lo más importante y lo hemos tenido siempre como regla de oro es que la gente tenía que ser buena, tenía que colaborar, tenía que llevarse bien, no queremos potenciar para nada el que alguien tenga una mala actitud con un compañero o que haga algo negativo. Y por eso estás tú en ella, Gabriel, porque eres una persona muy abierta y con la que se da gusto trabajar. Y yo le diría a la gente que lo que más me ha llenado
en mi vida y con la parte de tecnología es poder hacer tecnología con gente para toda mi vida. O sea, yo conozco a Rodolfo con 13 años y seguimos trabajando. Ayer, él está en México ahora programando y desde México estábamos hablando ayer de lo nuevo que vamos a hacer, ¿no? Y Fran, a Claudio le conocí hace, no sé, 12 años y llevo trabajando con él, Sergio de los Santos hace 20, Palaco 25. O sea que el poder hacer equipo te va a permitir hacer proyectos más grandes y llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces le diría a todos los que están pensando qué hacer con su vida, que busquen tener eso, ser buen compañero y trabajar y hacer equipo con gente que seguro que van a llegar lejos. Ser buena persona es muy de hacker, así que tomen esa nota. Qué buen consejo, Chema, de verdad, muchas gracias, fue increíble la conversación, el YouTube está en llamas, todos te lo agradecen, que fue muy entretenido tus palabras, todos tus consejos, tu experiencia, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado en Leyendas Sandbox, 8.8 Bueno, Leyendas Sandbox. que sepas que lo de leyenda me hace sentir viejo. Disfrutad. Gracias, hacker, un abrazo grande. Adiós, chao.